eco de la cuarta visita a España de Su Santidad el Papa Juan Pablo II, que se inicia mañana. De ello queremos hablar con dos buenos conocedores del Sumo Pontífice, la periodista Paloma Gómez Borrero y el embajador Gonzalo Puente Ojea. Él prefiere que se le defina como un cómico. Se trata de un peso pesado del cine y del teatro español. Conversaremos esta noche con Juan Echanove. Y queremos hablar también con un joven novillero, nieto de Antonio Ordóñez e hijo de Carmen Ordóñez y Paquirri. Se trata de Francisco Rivera. Para aderezar nuestros diálogos vamos a escuchar las canciones de una nueva e importantísima estrella norteamericana. Recientemente ha ganado 3 premios Grammy. Se trata de K.D. Lang. Y reviviremos al final del programa el mito cinematográfico de Hilda con el striptease muy especial de Jessie. Esto es tal cual. Y con su permiso vamos a compartir 1 hora y media de programa. ¿Se animan? Dentro de pocas horas, mañana, Juan Pablo II aterrizará en el aeropuerto de Sevilla para iniciar su 4ª visita a España. Nosotros, esta noche, queremos conversar sobre cuál es el sentido de estos viajes, creo que 59 viajes que ha hecho ya el Papa en todo el mundo, y también cómo es el Sumo Pontífice, y vamos a hacerlo con 2 personas que le han conocido personalmente. Tenemos esta noche para hablar de este tema con nosotros a la periodista Paloma Gómez Borrero y al embajador Gonzalo Puente Ojea. Buenas noches. A través de la visión de nuestros invitados vamos a intentar acercarnos a ese personaje histórico del siglo XX, a un hombre que debatido, discutido, aclamado, etcétera, etcétera, es un hombre que siempre es polémica y que siempre está presente en las informaciones de los medios de comunicación, ¿no, Paloma? Sí, yo creo que es el gran líder de esta época, guste o no guste. Sin duda, todas las informaciones que vienen del Vaticano, te lo dice la agencia EFE y la agencia Associated Press o cualquiera, que todas las que les compran en los lugares donde envían las informaciones de Italia compran pues como un 0,25% en relación con la que viene de la Santa Sede. O sea, la información del Papa interesa y interesa muchísimo en lugares incluso donde es menos conocido o por lo menos hay menos católicos. O sea, como personaje público, ya al margen de las creencias del mundo, como personaje público es un personaje que con carisma. atrae las publicaciones. Tiene carisma, indudablemente. Yo recuerdo siempre cuando fuimos a Japón, él iba como obispo de Roma, no como jefe de Estado, llegamos a Tokio y la noticia de que llegaba Juan Pablo II pues estaba en la página número 14, en un rinconcito del periódico. Y al marcharnos de Japón, de Nagasaki, después de haber estado en Hiroshima y pronunciar quizás el discurso en favor de la paz más importante que se haya escuchado, bellísimo, en 12 lenguas distintas, o sea, cada trozo del discurso en una lengua, empezó en japonés, le oímos por primera vez en ruso y en chino. Bueno, pues todas absolutamente los medios de información lo ponían en gran relieve y la televisión repitió 6 veces ese discurso a lo largo de toda la semana. Y cada vez que el Papa da una sorpresa de estas, que por ejemplo muestra su aprendizaje en nuevas lenguas, a usted le debe dar una satisfacción personal increíble. Veo que usted es ya sabemos que es usted una fan, aparte de una seguidora periodística de su santidad. No, pero tiene una facilidad enorme para las lenguas. No las habla, sino que las lee muy bien todas, porque es impensable que hable japonés bien, como lo lee. Pero lo que pasa es que tiene una gran fuerza de voluntad y, como todos los eslavos, una gran facilidad para idiomas, y ha cantado muy bien. Y yo creo que tiene un gran oído pues para coger por lo menos el soniquete de la lengua. Usted ha dicho una cosa que creo que hay que hacer un poco de hincapié. Dice que fue a Japón como obispo de Roma, no como jefe de Estado, que usa distintos papeles.
Por depende supuesto, sí, porque si le invita el gobierno, Sí. como jefe de Estado, va como jefe de Estado. Si los obispos le invitan, o sea, la Ajá. iglesia local, entonces puede ir como Es un obispo tema de de Roma. protocolo, imagino yo. Sí, por ejemplo, fue muy divertido en Japón, en Tokio, cuando, como no iba, como ahora además como está tan de moda la boda del hijo del emperador, bueno, pues llegó allí y como no iba como jefe de Estado, pues el emperador, hijo del dios viviente, pues no le tenía que recibir porque el protocolo no pedía. Pero el emperador Hirohito quiso recibirle y entonces fue al Palacio Imperial. Por cierto, estábamos allí pensando que los sintoístas iba a haber grandes protestas y grandes manifestaciones en contra de la visita del Papa, porque los sintoístas no querían al obispo de Roma recibirle con todos los honores en el Palacio Imperial. Y había un montón de chicos y chicas policías, todos muy bien uniformados, a lo largo de la entrada del Palacio Imperial, y yo vi que llevaban una raqueta, unos en la mano derecha, otros llevaban dos raquetas, uno con la mano derecha y otro con la mano izquierda. Y dije yo, se ve que este protocolo japonés juegan al ping-pong antes que llegue el personaje, ¿no? Y le pregunté a la intérprete que llevábamos, digo, bueno, ¿es que van a jugar al ping-pong? Dice, no, es que como se temen manifestaciones antiprotesta contra el Papa, pues tenemos el cuerpo especial de policía antimanifestaciones, que como son silenciosas en Japón, tiran huevos podridos, tomates y paran, unos con las dos manos incluso. Con las raquetas. Con las Pues raquetas. es un arma defensiva. Era un arma defensiva. Vamos a hablar un poco del viaje de su santidad y de los viajes en general. Creo que usted ha estado en los 59 viajes. Sí. Este va a ser los El 59. 59 ahora, sí. ¿Y Mañana. qué sentido tienen, don Gonzalo, los viajes del Papa? ¿Tienen un sentido espiritual, político? ¿Cómo los interpreta usted? Bueno, yo creo que los viajes del Papa tienen una función múltiple porque las dimensiones de los viajes están muy claras y tienen unas vertientes muy evidentes, ¿no? Yo creo que esas visitas eminentemente pastorales, porque cuando se trata de viajes de Estado, pues el contenido es muy parecido, pero en fin, formalmente es otra cosa. Él suele hacer viajes pastorales, lo que le deja una gran amplitud de conducta. La Iglesia siempre ha especulado, con gran sentido práctico y gran eficacia, entre la Iglesia como sujeto de derecho internacional que se somete a las normas y a las costumbres del derecho internacional y la Iglesia sencillamente como institución, digamos, no oficial, no estatal, sino que es la Iglesia que está expandida por todos los países del mundo a través de su red episcopal y a través de su red parroquial. Entonces, claro, este doble juego de voy como jefe de Estado o voy simplemente como pastor de almas y jefe de una iglesia le da pues un juego muy fácil a la Santa Sede, que la aprovecha con gran astucia, ¿no? Más de una vez algún Estado mostró cierta resistencia a la visita del Papa. Entonces el Papa dijo, no hay ningún problema, yo no voy a coaccionar a ningún Estado a que me invite, pero yo voy a ir como jefe de una iglesia que tiene sus diócesis y sus parroquias en este territorio y una masa de católicos. Por lo tanto, las dimensiones del viaje de su santidad, aparte de esta pequeña peroración previa, tienen dos sentidos. Primero, la afirmación de su poder espiritual, en donde se muestra la inmensa masa de gentes que siguen todavía esta fe y que por lo tanto es una demostración de fuerza. Y por otro lado, de esta manera, pues yo creo que galvaniza y en cierto modo potencia la fe de aquella gente más indiferente que durante el curso del año pues no se acuerda demasiado que es católica, pero cuando el gran líder aparece hay un fenómeno que ya han estudiado los expertos en psicología profunda, que es la identificación con el jefe. Hay una forma de satisfacción vicaria, de estar al lado del hombre que ofrece consolación ante la muerte, ante la miseria, etcétera, etcétera, y esta poderosa personalidad que por el hecho de ser pontífice tiene ya un nombre, en el caso del Papa se refuerza con un sentido muy claro de la escena. Él es un hombre que tiene un gran dominio de la escena y además que Él fue tiene... actor, ¿no? Efectivamente, fue actor y naturalmente explota este sentido con eficacia y Yo no entonces diría que aparece... explota, Bueno, embajador. permíteme, Paloma, que termine esto porque tú no estarás de acuerdo conmigo y para qué vamos a discutir. Yo lo que creo es que realmente la vertiente más media, la vertiente personalidad carismática de liderazgo indiscutible en que las masas, sobre todo las masas más necesitadas, porque cuando va en esos viajes a países del tercer mundo, realmente estas masas viven de un modo vicario un cierto triunfalismo. Él representa lo que en términos teológicos diríamos la ecclesia triunfans, la iglesia triunfante. Y esto parece mentira, que aparentemente es un valor formal, pero le ha dado una capacidad de recuperación
de liderazgo mundial y de presencia en el mundo después de ese Vaticano II, del que se dijo cosas que no son ciertas, porque no renovó prácticamente nada, no hay más que leer las constituciones del Vaticano II para ver que toda la dogmática se vuelve a reproducir íntegramente, etcétera. Pero tiene la fama el Vaticano II de que ha sido una apertura al mundo, una modernización, ¿no? el ayornamiento. Bueno, pues como después del ayornamiento ha habido muchas deserciones, porque hubo muchas crisis de fe, el Papa, olvidándose de todo esto y en cierto modo pues neutralizando todo esto, ha conseguido volver a lanzar a la Iglesia y a su figura como líder espiritual máximo con una eficacia indiscutible. Pero y en usted no me negará que carismático es. Bueno, el concepto de carisma habría que analizarlo. Sí, tiene carisma en el sentido de que tiene una cierta gracia, que probablemente no viene de Dios, sino de la naturaleza simplemente, que le hace a él ser un personaje que capta, como Felipe González, que dicen que comunica. A mí me parece que el discurso de Felipe González está lleno de tópicos y eslóganes vacíos, pero que él los hila y los une de tal manera y con tal habilidad, con esa especie de lengua medio andaluza, medio castellana, que le llega sobre todo al público medio, que es al quien quiere llegar. Y en ese sentido, si Felipe tiene carisma, yo diría que el Papa también lo tiene. Pero me ha ligado todo el tema del Papa ya con el presidente. Sí, porque yo creo que el concepto de carisma hay que secularizarlo cuando hablamos del Papa, porque, vamos, yo no le puedo atribuir al Papa un carisma del Espíritu Santo y tal, porque eso está fuera de los contextos de análisis. Yo creo que Paloma sí, ¿no? No, o sea, es un hombre con una personalidad grande, con una simpatía personal. La tiene, sí. Que la tiene, es un hombre que cuando te está hablando te conoce, está tratando de conocer también tus problemas y ayudarte, o sea, es muy humano, basta verle cuando se acerca a los enfermos, a los más débiles, o cuando hemos ido a México y ahí estaban esos indios a los que se les había arrebatado sus tierras y el Papa les habla de una manera tal que les engancha enseguida sobre lo que es la Iglesia a favor de ellos. Sí, claro que después realmente la política que hace el Papa a la hora de la verdad con los embajadores, en el concierto internacional, etcétera, es una política francamente favorable y se pueden citar muchos casos y además los personajes que actúan en el escenario lo ponen en evidencia. Es una política claramente occidentalista, favorable al Departamento de Estado, favorable a la Comunidad Económica Europea. Es decir, la retórica, como siempre, de la Iglesia es en favor de los pobres, de los oprimidos, pero la praxis no responde a esos conceptos. Hay una retórica engañosa, yo lo siento mucho, no hay más que coger una encíclica del Papa para ver que es una miscelánea donde cada uno encuentra lo que desea. Ya. Y en ese sentido, claro, hay un poco, ¿no? Eso se puede ver documentalmente. En México, en una encíclica, después viene en México, donde precisamente hay muchos pobres y mucha gente muy rica, con grandes diferencias en toda América Latina, y dice abiertamente, la tierra es un don de Dios para todos, no una hipoteca Eso es muy de viejo, pocos. ya. Y dice también que no se puede explotar al Lo hombre. importante son los actos en la vida, no las palabras. Y los actos de la Iglesia siempre, en su balance final, favorecen y se inclinan claramente hacia los poderosos, hacia los que tienen, no hacia los desposeídos. Lo que está usted diciendo es que el Papa no es coherente. No, es incoherente como buen eclesiástico. Yo tengo que decir una cosa además antes de nada. Yo considero que la gente que critica al Papa por ser integrista, reaccionario y tal, comete un grave error. El Papa personifica y encarna perfectamente la Iglesia de siempre. La Iglesia es lo que es, una estructura jerárquica de tipo sacramental, de tipo institucional, que ha sido constituida en los primeros tiempos de la Iglesia, en los 2 primeros siglos del cristianismo, con las características que ya tiene, con su estructura dogmática y tal, y en este sentido es muy coherente, porque él es fiel a esa dogmática, la defiende, cree en ella. Lo que no acepta es los llamados católicos progresistas, que quieren licuefactar o diluir esa dogmática en una serie de afirmaciones etéreas de tipo, pues diríamos, de origen un poco protestante. En Jesús se manifestó la divinidad. No, el Papa cree los dogmas y los practica, y en ese sentido el Papa ejerce de jefe investido de la condición de Vicarius Christi, es decir, representante de Dios en la tierra, y en ese sentido es coherente y tiene en ese sentido mi respeto. Es decir, no juega en ese sentido. Ahora, como buen eclesiástico, todo eso después lo utiliza para hacer la ambigüedad y el doble juego típico de la Iglesia Usted me católica. imagino que no es católico. No. Usted es ateo. Sí, nota. Soy ateo y ¿Usted lo es digo. Yo sí. Yo digo que soy ateo sin presumir de nada, porque esto no es ningún motivo de especial satisfacción, pero también con toda sinceridad. Yo he visto una iglesia avanzadilla de los pobres, les he visto defenderles, les he visto estar a su lado en 1000 países y en 1000 lugares. Sí, la Iglesia se caracteriza no por estar al servicio de ninguna clase, sino por ser interclasista. La Iglesia nunca se define en términos de clase, y por eso todas las clases se encuentran en la doctrina vaticana
Vaticana, especialmente en las formulaciones de tipo encíclicas, etcétera, encuentra lo que quiere. Es un poco como el refrán aquel francés de la posada española, que cada uno encuentra lo que ha llevado. Yeah. Pero bueno, ahí tenemos figuras, y ahora me viene ahora solamente así, por ejemplo, Teresa de Calcuta. Querría saber si... Bueno, el Partido Comunista tiene unos santos laicos impresionantes que han dado la vida por todos. En toda institución. De los míos. Pero mira, en toda institución humana hay gente que se cree de buena fe la doctrina y que son capaces de actos de generosidad inmensa. Y yo no niego que dentro de la Iglesia Católica haya gentes admirables de abnegación, de dación a los demás, de sentido de la caridad. Lo hay, pero eso no demuestra ni que sea bueno ni que sea malo una doctrina, ni que sea falso o no falso un mensaje. Eso es también hay mucho sinvergüenza dentro de la Iglesia Católica maneras, y de cualquier partido político o de cualquier organización. Don Gonzalo, me gustaría centrarme en la figura de su santidad, porque si no estamos mezclando conceptos... Estoy de acuerdo. Porque, por ejemplo, Mikhail Gorbachev, por ejemplo, afirmó con respecto a la caída del telón de acero, pues bueno, una frase que ha dado la vuelta al mundo, que es lo que ha ocurrido en Europa Occidental no habría pasado sin la intervención de Juan Pablo II, porque ha tenido un papel decisivo en la historia. Bueno, yo no sé, leída así descontextuada, puede ser que esté a favor o en contra. Lo que pasa que sí que lo que explica yo creo que sí, indudablemente Europa se hubiera unido porque había una crisis enorme, pero probablemente hubiera costado sangre y hubiera costado muchos más problemas de los que ha traído, y está trayendo muchos, porque hay entre Europa de Occidente y la Europa del Este hay hay unas divisiones económicas y de todo, incluso de mentalidad, porque yo acabo de llegar de Albania, y es un país donde ha estado 50 años absolutamente cerrado, donde ha ido el Papa ahora, 50 años donde se negaba la existencia de Dios y donde simplemente un niño de 12 años, si se llevaba una cruz puesta, ya le podían meter en la cárcel y estar 12 años en la cárcel por delito de Estado. O sea, un país 50 años aislado, lleno de búnkers, porque hay todavía en Albania 700.000 búnkers. O sea, y claro, no podemos decir que es lo mismo que Francia o que España. ¿Y cómo ha sido recibido el Papa? Pues unos países, también he estado en otros países del Este, con unas ganas de buscar algo más allá, de espiritualidad, de algo superior. Ya, pero siempre en olor de multitud, porque a mí lo que me interesa más es el aspecto, sí, lo que vemos por televisión, vamos, la espiritualidad se transmite o no se transmite. Yo el país donde no he visto gente, y donde incluso nos quitaron la tarjeta de identificación porque había un terrorismo desencadenado y se temía que nos pusieran una bomba, no solamente al Papa, sino en el avión en el que íbamos, que explotara, fue en Turquía. Es el único país donde realmente, incluso cuando el Papa quiso decir en turco una frase que estaba muy contento de estar en Turquía y saludaba a las autoridades, le prohibieron incluso que hablara esa palabra en turco. O sea, el único país que yo verdaderamente... Bueno, es que yo creo que las fuerzas del mismo signo se repelen, ¿no? Entonces los fanatismos religiosos se odian cordialmente, como es el caso de Khomeini cuando habla del Papa, que habla en términos absolutamente despectivos y descalificativos. Entonces es natural. Pero el Papa no ha hablado en términos despreciativos ni descalificativos. Bueno, en relación con los famosos khomeinistas y tal, en algunas ocasiones formuló juicios negativos, pero no en esos términos. Evidentemente no, porque el Papa no necesita recurrir a eso. Claro, Khomeini es un jefe espiritual de menos talla mundial que el Papa, ¿no? Ahora, quiero decir que el hecho de que en Turquía... Khomeini supongo que tiene más mala imagen internacional. Mucho peor. Mucho peor porque se opone además a Estados Unidos, que es el gran enemigo. Cuando uno es amigo del gran jefe, está muy protegido. Hay un hecho plástico muy atractivo en los viajes del Papa desde hace unos cuantos años. Supongo que fue después del atentado que sufrió Juan Pablo II, que es el Papa móvil, que es un elemento de seguridad, imagino yo. Era mucho más bonito cuando no existía este Papa móvil, porque estaba más cercano. Lo han obligado a poner por las medidas de seguridad, porque el Papa está muy amenazado en muchos países y sabe que hay mensajes que llegan de gente que puede y que quiere o intentará matarle. Entonces el Papa móvil con los cristales antibalas ha pasado a ser un medio de seguridad. Usted que conoce al Papa y que ha asistido a tantos viajes, ¿cuántos papamóviles hay en el mundo? Bueno, por ejemplo, España tiene y los ha prestado, sí, los ha prestado, a Angola lo prestó España. Hay países que lo prestan, otros que en cambio lo tienen. Ha habido personas que lo han querido, o entidades que lo han querido regalar.
porque después ese papamóvil viene a ser como un objeto, pues... ¿De culto? No, Una de culto en reliquia, absoluto, una no, reliquia, ni de casi. reliquia, pero sí de curiosidad, o por lo menos de decir, de yo museo. tengo en casa, El papamóvil. en el garaje de casa el papamóvil, o sea, o el gobierno lo tiene porque nunca se sabe si puede servir otra vez. Pero ningún otro Ha personaje habido también público... barcamóvil. ¿Cómo? Sí, con barca, claro, Sí, sí. sí. No, pero digo que En Canadá. el papamóvil solo se aplica para el Papa, es decir, Sí. ninguna otra Yo no he personalidad visto de la a ningún política otro mundial gobierno. ha Parece que usado no. un papamóvil. Bueno, coches blindados, pero Coches no. no, ya, blindados, pero sí, el papamóvil pero no. El diseño hecho de papamóvil. Yo creo tener- que es un hecho creado por estos viajes. Sí, pero primero existía el coche normal, sin ningún cristal y sin nada, sino simplemente abierto, muy abierto, tipo camión, muy abierto para que la gente pudiera acercarse y el Papa poder incluso pues, estar más cercano a la multitud. Después del atentado, ¿Usted ha subido un papamóvil o no? ¿Ha tenido pero ocasión? sin el Papa, sí, ¿ha sin tenido el ocasión? Papa. Pero ¿Y qué tal se ve el mundo desde el papamóvil? Lo he visto así porque estaba en el garaje, en el aeropuerto, ya el Papa se había marchado en su primer avión, nosotros íbamos los periodistas en otro, entonces la tentación de decir a ver cómo está por dentro este coche. ¿Y cómo está? ¿Con aire acondicionado, supongo? Bueno, alguno podrá tenerlo. Yo el que vi no, era un simple camioncillo con cristales antibalas, 2 asientos, porque el Papa va con el arzobispo o el cardenal de la ciudad que visita y el secretario privado. Son los únicos que van, más el jefe de seguridad, que es el comendatore Chivin, que el embajador conoce perfectamente, que le llaman en el Vaticano el ángel de la guarda del Papa. ¿Qué cuesta un viaje como el que va a hacer a España el Papa? ¿Tienen ustedes idea? Yo no lo sé, porque siempre hay grandes cifras. La realidad es que el gasto mayor, si no me equivoco, es el de la seguridad. Lo ofrece mucho el gobierno, porque ningún gobierno querría encontrarse que la le seguridad... asesinaran al Papa en su propio Exacto, o que territorio, ocurriera claro. alguna tragedia o una desgracia o simplemente un accidente. Entonces, las medidas de seguridad, como si viniera también otro jefe de Estado con ¿Pero peligro. eso forma parte del presupuesto de Relaciones Sí, Públicas de sí. la Iglesia? Por ejemplo, ¿O lo paga cada no, país? eso lo suele pagar cada país, las Cada medidas país. de seguridad. O sea, que cuando un país dice que voy para allá, deben pensar, caramba, lo que nos va a costar, ¿no? No, porque realmente si mañana viene Clinton, yo imagino que también las medidas de seguridad... Clinton traerá muchos más guardaespaldas que el Papa. El Papa trae 2 guardias suizos de incógnito, quiero decir, no van vestidos con alabarda y con el traje de guardias suizos. Luego lleva como 6 de la vigilancia, que les sirven también de maleteros, porque los regalos que les mandan son ellos también los que los van recogiendo y llevando para cargarlos luego a la vuelta al Vaticano. Y después tiene el Vaticano volante, son como 16 personas de séquito de Papa, que no es mucho. A mí me gustaría, para finalizar, hablar de un tema que es la 4ª visita que hace Su Santidad el Papa a España, y yo creo que debe ser de los pocos países que ha acogido tantas veces al Papa. Salvo ¿no? su patria, sí. Salvo Polonia. ¿Por qué creen ustedes que ha venido tantas veces a España? Bueno, yo creo que verdaderamente España es uno de los países que tiene una mentalidad religiosa, la parte religiosa de España, que aunque es muy extensa, es minoritaria, pero tiene un sentido de la piedad tradicional, de la Iglesia tradicional, muy próxima a la mentalidad del Papa, con esta especie de deificación del jefe como representante de una entidad divina. Todo esto en el alma española creyente está muy operante. Ya. Entonces lo recibe quizá con mayor fervor y mayor entusiasmo, Pero y el Papa ha captado ese ¿Pero sentimiento. usted cree que va a ir a un país por satisfacción propia, por ese placer de Hombre, de yo ser creo que aclamado se por dan las los dos multitudes? elementos, es decir, sabe que es un viaje que siempre deja dividendos en el sentido religioso, de mayor adhesión, de mayor fervor, de mayor... Pero por otro lado, no cabe duda, no nos engañemos, esto ocurre con cualquier personaje humano. Tener éxito ante las masas y sentir el contacto, lo que decía De Gaulle, el bain de foule, el baño de multitud, esto refuerza poderosamente los instintos que todo hombre lleva dentro de sí en el sentido de ejercer influencia, poder, y eso al Papa tiene que satisfacerle enormemente. No vamos a hacer un Papa angélico que no existe, No, ¿no? le gusta, por supuesto, como a todo el mundo, una persona es humana. Ir a un sitio que no te hagan caso, pues no creo que le gustase Entonces, a nadie. hay las dos cosas. Primero, Pero está más haciendo su entusiasmo función. lo reciben en México, no ha ido 4 veces. Está más lejos y además los mexicanos No son sé. un poco diferentes. Yo me acuerdo que los mexicanos, por cierto, hay una anécdota del sentido del humor que también lo tiene el Papa, que estábamos en Guadalajara, donde le regalaron, la primera vez que lo he visto en mi vida, un Cristo futbolista. Le regalaron el Guadalajara Fútbol Club, un Cristo con un balón en la mano, la cruz y la camiseta y el pantaloncillo de futbolista. Bueno, pues ahí estábamos... ¿Un Cristo en calzón corto? Sí, calzón corto y camiseta.
y estábamos ahí entrando, el Papa que estaba llegando, y pedían silencio, silencio. El micrófono estaba abierto, como le pasaba a Nixon cada 2 por 3, que no se enteraba y hablaba creyendo que no lo oía a nadie. Y entonces se le oye al speaker que dice: silencio nomás, vamos a escuchar a Dios. Y el Papa tiene el micrófono abierto y dice: bueno, no exageremos, no exageremos. Hemos querido, a través de este coloquio, centrar un poco la figura de Juan Pablo II en el mundo actual y hablar de ese cuarto viaje que va a iniciarse mañana en Sevilla y en Madrid por tierras españolas. Gracias por sus comentarios, por sus controversias también, a Paloma Gómez Borrero, a nuestra amiga periodista, y al embajador Gonzalo Puente Ojea. Gracias. Muchas gracias. Pero tenemos muchas cosas de que hablar, y muchas canciones que escuchar y muchos espectáculos que ver aquí en Tal Cual. Inmediatamente después de la publicidad vamos a conversar con Francisco Rivera, el hijo de Paquirri, que ahora es novillero. Una pequeña pausa y volvemos en un instante. Seguimos en Tal Cual, y el personaje que voy a presentarles a continuación pertenece a una saga de ilustres toreros. Su abuelo es el gran Antonio Ordóñez y su padre fue el malogrado Paquirri, aunque él aparece muchas veces en los medios de comunicación no tanto por su condición de novillero, sino pesándole mucho esos apellidos que lleva encima. Quiero presentarles, quiero conversar con él, quiero hablar con Francisco Rivera Ordóñez. Buenas noches, Francisco. Buenas noches. ¿A qué edad decidió usted ser torero? Pues, como decirlo, yo siempre quería, ¿no? Desde pequeñito, pero eso de decir quiero ser torero a hacerlo es un camino muy largo, ¿no? Entonces me decían torea, torea, y yo decía no, me da mucho miedo. Y pues decirlo hará unos 6 años, ¿no? Por ahí. Unos 6 años, que usted decidió ser torero de verdad, vamos, ¿no? Sí. Aquello, no un capricho de niño. No, o sea, se lo dije a mi abuelo, ¿no? Que quería intentar ser torero, entonces me dijo pues que... El abuelo Qué encantado. bueno. El abuelo encantado. No, nunca ¿Nunca? he estado encantado porque él sabe mejor que nadie lo que es esto, lo duro que es esto y los sacrificios que hay que hacer para conseguirlo. Entonces nunca estuvo encantado. Lo que pasa es que lo admitía y pues ya al ver que yo era lo que quería y que de verdad luchaba por ello, pues me ayuda en todo. ¿Y su madre? Horrorizada. 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 Y sigue hoy horrorizada. Totalmente, imagino yo, ¿no? cada día más. Usted tuvo muchísima expectación el día de su presentación, en el año 91, ¿no? Toda la Jet Set de Marbella estuvo en la plaza, bueno, y se llenó. Se llenó, creo que ha sido el único caso que en un debut sin picadores, en una novillada sin picadores, se ha llenado una plaza, sobre todo como una plaza como Ronda, ¿no? Ajá. ¿Y luego qué? Luego torear y ir convenciendo a la gente pues que quiero ser torero de verdad, porque yo quiero ser torero porque me gusta, y pues demostrármelo a mí y luchar por ser el mejor, ¿no? En esos momentos yo creo que más que nunca en la historia del toreo han coincidido hijos de toreros famosos. Yo creo que más que nunca está pues el hijo de Chamaco, el hijo de Litri, el hijo Ahora hay de muchos, Camino, ahora hay- el hijo de Panicio, hasta el hijo de Cordobés y el hijo de Paquirri. ¿Eso es bueno o malo para la fiesta? Es decir, ¿no se consideran un poco ustedes los hijos de papá de la tauromaquia? Hombre, pues en un principio hacia la gente sí, ¿no? Te ven quizá como el hijo de papá, el niño caprichoso torero que lo que le gusta es el traje de luces, pero a la larga el salir y ponerte delante un toro es muy complicado y por ser hijo de papá no todo el mundo aguanta el tirón, ¿no? Ya. Y de todas maneras, ustedes, esa generación, no son maletillas que saltan la valla y se meten a torear en una ganadería, ni son gente que necesita de una manera urgente el dinero. Aunque evidentemente quiere ser profesionales de eso, pero... Hombre, lógicamente, pero por suerte o por desgracia no hemos podido ni podemos, ¿no? Pues eso, el ir a la plaza, pedir becerras, ¿no? Estar en la tapia, esperar a que te toque tu número. Pero bueno, entonces nosotros tenemos nuestra ganadería, tenemos vacas para tentar, tenemos muchas puertas abiertas, pero luego eso no lo presentan en la plaza de toros. Nos dicen que usted es hijo de tal y usted tiene más posibilidades que los que están al lado, entonces usted tiene que estar mejor. Y eso es quizá pues lo que contradice, ¿no? ¿Le está costando más de lo que usted esperaba?
Cuesta mucho, porque hasta que no se está dentro del toro no se sabe lo que pasa, ¿no? Las volteretas, los golpes, los disgustos, pues que no siempre todas las tardes sale uno contento por las circunstancias, que el toro no embiste, que tú no has entendido el toro, porque ese día te has levantado y no te apetecía hacer nada, entonces pues es duro. ¿Se hizo usted torero para vengar la muerte de su padre? No, para nada, porque entonces yo no sería torero, yo sería exterminador de toros. Ya, también, es verdad. Su abuelo Antonio Ordóñez fue un monstruo del toreo. ¿Cuál es el consejo que le ha dado? Pues son muchos, no se puede dar un consejo únicamente en el toro, ¿no? Porque el toreo es una batalla que son días a días y hay que ir ganándola, entonces un consejo no te sirve de nada. Son muchos que al final pues es uno, ¿no? Pero lo único es que si de verdad, me decía que si de verdad quieres ser torero y quieres luchar por ello, pues lucha y da todo por el toro, ¿no? Su abuelo era su apoderado hasta hace muy poco. ¿Por qué han roto? Bueno, pues yo con mi abuelo me encontraba quizá como muy protegido. Y entonces yo lo que quiero es vivir, pues desde mis comienzos, todo esto tan intensamente, o intentarlo, ¿no? Como lo ha podido vivir pues mi padre, mi abuelo, mis tíos o cualquier matado de toros. Entonces, pues esa ha sido la única razón de la que yo he dejado a mi abuelo un poco aparte. De todas formas, él lo pasaba muy mal viéndome torear. Ya. Y usted también, supongo, sabiendo que estaba en la barrera, ¿no? No, la verdad es que no, porque delante de los novillos, y de los toros menos todavía, pero yo los novillos, como lo único que pienso es en cortar las orejas, o intentarlo por lo menos, no te acuerdas de nada ni de nadie. ¿Usted no ha sentido la tentación de ponerse como apodo Paquirri o Paquirri II? Pues Paquirri II no, montaba Paquirri, pues quizás... Lo digo porque otros hijos, Sí, por eso, Litri quizás lo sí, usa, Chamaco lo usa, y incluso entonces- el hijo del cordobés, o el presunto hijo del cordobés bueno. lo usa. Si mi padre estuviera vivo, lo más seguro es que me lo hubiera llamado así. No, de todas formas, yo es que tengo muchos apellidos y como estoy tan orgulloso de ellos, pues me gustaría lucir todo. Lo que pasa que es que Rivera, Ordóñez y Dominguín es muy largo en Son el cartel. muchos. Oiga, usted cuando nació el tercer hijo de su padre, Francisco José Rivera, ¿se sintió molesto porque le hubieran puesto también Francisco? No, al revés, yo estaba encantado de que le llamaran igual que yo. Estaba encantado, nunca, vamos, que yo recuerde, nunca estuve a disgusto. ¿Usted se siente hermano de Francisco José Rivera? Que me sienta, yo me siento hermano totalmente. Aparte, yo es que soy su hermano. Y eso lo sé, eso no pero- lo cambia nadie. Ya, pero los hermanos conviven, se ven, se hablan. Hombre, esa es la diferencia, que pues el cariño que yo le puedo tener a mi hermano Julián, a mi hermano Cayetano, no es el mismo que le puedo tener a Francisco José, porque no vivo con él, ¿no? Ajá. Pero si Francisco José, pues cualquier día o necesita cualquier cosa, si está en mi mano, como es mi mano, yo no, ahí no cabe ¿Cuánto tiempo hace discusión que no le he alguna. visto? Pues no lo sé, la verdad, desde que murió mi padre aproximadamente. No le he visto nunca más. Bueno, la he visto Nunca. en las revistas. Sí, bueno, en las revistas, porque verle a él significaría ver a su madre, ¿no? Entonces, ¿Tanto odio le tienen ustedes, su familia, a Isabel Pantoja? no es odio, es simplemente que pues tiene unas cosas que nos pertenecen a Cayetano y a mí, un valor económico, pues algunas sí, otras ninguno, pero que para nosotros tiene un valor incalculable sentimental. Entonces, hasta que no le dé vuelta esas cosas a mi padre y nosotros no queremos nada que no nos pertenezca. Y usted le ha puesto un pleito a Isabel Pantoja, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué pasa? ¿Lo va a ganar? ¿No? ¿Cómo lo tiene? No se sabe. ¿Qué es lo que usted le reclama? Yo lo que me pertenece, lo que en el testamento estaba muy claro, lo que era para mí, lo que era para mi hermano Cayetano y lo que era para mi hermano Francisco José. Y pues a cada uno nos tienen que dar lo que nos pertenecía. A mí me tocó un bolígrafo, pues un bolígrafo, vamos, que no... La familia de usted, su madre, su abuelo, ¿incrementan el fuego de ese odio entre esas dos familias? Ya te Yo digo digo que odio, es ya, que ya no, me dirá usted que no hay odio, no es- pero lo que se ve en las revistas es un poco... no las es odio. acciones. Hombre, lógicamente mi madre y mi abuelo pues luchan por todos los bienes para Cayetano y para mí, porque quieren lo mejor para nosotros. Y si creen que lo mejor es, pues nosotros, porque se lo hemos dicho, queremos esas cosas de mi padre, pues ellos van a luchar hasta lo que haga falta. Usted quería los trajes de luces de su padre, ¿no? Sí, bueno, los trajes de luces y lo que fuera de él, ¿no? Ya. ¿Le hubiera gustado torear con los trajes de luces No, de su nunca. madre? Nunca. Nunca, la Ni verdad. la Y montera, ahora ni menos. tan siquiera la montera. Ahora menos. La montera, aparte, no creo que me sentara bien, pues tenía más cabeza que yo. pero, ¿por qué dice ahora menos? No, porque si él viviera, pues en un momento dado, pero tampoco, porque un vestido de torear, él tenía otra fisonomía que yo, entonces sería arreglarlo y es estropearlo, quizá. ¿Al primogénito le toca algo en especial dentro del ámbito taurino? Del ámbito taurino, pues eso no se sabe, porque mi abuelo no es el primogénito del Niño de la Palma y en cambio ha sido el que ha sido figura del toreo. Ajá. Mi padre, pues tenía un hermano que también, Riverita, que también era torero, luego el que ha sido figura ha sido mi padre.
Entonces, pues mi tío Luis Miguel igual, o sea, el primogénito no, en el toro no hay como mucho de padres a hijos, ¿no? Las ganaderías y eso, pero vamos. ¿Usted se negaría a torear en Pozo Blanco? No, para nada, Pozo Blanco para mí es una plaza como otra cualquiera. No puede ser que me diga usted eso, que Pozo Blanco es una plaza como otra cualquiera. Para mí, como torero- La plaza donde murió su padre. Como torero es una plaza como otra cualquiera, mucho más trabajo me cuesta torear en un Sevilla en un Madrid. Ya. Pero luego, pues como persona y como hijo de mi padre, pues Pozo Blanco pues es una plaza un poco señalada. Pero como torero, el día que se tenga que ir a, que se vaya a Pozo Blanco, se va sin ningún problema. Se va sin ningún problema. ¿Lo hizo usted así? Así Es que no hay vuelta de hoja. Eso fue un accidente que está de la mano de Dios y entonces pues hay que admitirlo como un deseo de Dios. ¿Usted tenía, cuando murió su padre, qué tenía usted? ¿10 años? 10 años. No, sí, 9 años. 9 años. Y evidentemente lo vivió intensamente, o sea, porque a los 9 años se recuerdan perfectamente las cosas. Pues sí. ¿Qué recuerda de todo aquello? Es que pasó tan rápido que no tengo un recuerdo claro. Ya. Lo que sé que no, pues... Y de esa viudedad perenne que en las revistas ha vivido Isabel Pantoja, ¿qué piensa usted? Pues eso es problema de Isabel Pantoja. Ya, pero cuando usted la ve constantemente, Hombre, yo lo único pues que me gustaría que a mi padre lo dejaran ya un poco tranquilo, ¿no? ¿usted le gustaría no llamarse ni Rivera ni Ordóñez, que no le pesaran estos apellidos, que no estuvieran tan pendientes de usted las revistas y los periodistas y salir a la plaza como un torero desconocido en busca de su oportunidad? Hombre, eso pues de vez en cuando te gustaría. Lo único que yo salgo a la plaza como otro torero a dar todo lo que tengo, porque yo lo que quiero ser es figura del torero. Entonces yo salgo a dar todo. ¿Que los apellidos pesan más? Mala suerte. ¿Que en algunas plazas te ayudan? Pues mejor. Pero vamos, nunca he pensado al revés. Estoy orgullosísimo de los apellidos que tengo y lucharé por ellos, vamos. ¿Cree que su padre le animaría a ser torero? Pues mi padre me animaría a ser lo que yo quisiera ser. Si yo hubiera querido ser pues lo que fuera, el único consejo que me daba que fuera el mejor en lo que yo quisiera. Entonces, pues si yo hubiera elegido el camino del torero, pues él me hubiera ayudado al 100%. ¿Para cuándo la alternativa? Nunca se sabe, cuando esté preparado. ¿Cuando esté preparado usted o cuando lleguen los triunfos? No, cuando esté preparado yo, porque los triunfos pueden llegar, pero no se puede estar preparado por una alternativa. Una alternativa es una cosa muy importante, que es el cambio novillero matado de toros y ya no hay más cambios ahí, entonces ahí te juegas mucho. ¿Qué tiene usted de distinto de los otros novilleros, aparte de los apellidos? ¿De distinto? Pues yo ¿Dónde creo está que... el truco de Francisco Rivera? No hay truco ninguno, ¿no? Cada uno sale todos los días a dar todo lo que tiene. ¿A quién se parece usted? Pues porque los mayores le dirán que se parece a su padre, se parece a su abuelo. ¿A quién se parece usted? Pues unos dicen que a mi padre, otros dicen que a mi abuelo, otros dicen que a mi tío Luis Miguel, pero al final a mí lo que me gustaría es parecerme a mí, porque sobre todo porque imitar a Luis Miguel Dominguín, a Antonio Ordóñez, a Francisco Rivera Paquirri, lo veo tan imposible que ya he admitido que no me parecen nunca a ellos. Lo que lógicamente pues tengo que tener cosas de mi padre porque es que era mi padre. Menudo peso lleva usted encima de la cabeza, Dominguín, Ordóñez, Francisco Rivera Paquirri. Es mucho peso, ¿no? No es demasiado. De vez en cuando. ¿Usted por las noches sueña con no ser quien es? No, nunca, nunca. ¿Con Al qué revés. sueña? Por las noches cuando me acuesto, pues sueño en llegar a la plaza y en la faena soñada de cada torero, en la alternativa, en el toro, ¿no? ¿A quién le brindaría el primer toro como matador? Pues la verdad es que no lo sé. Eso es una cosa que sale ahí, no se puede ir pensada, porque a lo mejor el primer toro que te sale no te apetece brindarlo porque estás muerto de miedo. Ya. Entonces no te apetece brindarlo o no sale con las condiciones para brindarlo, pueden pasar muchas cosas. ¿Le gustaría brindárselo a Francisco José, su hermano? Pues la verdad es que no lo sé. El primer novillo que yo he torado en mi vida se lo brindé a mi hermano Cayetano, que pues es mi hermano Cayetano, ¿no? Y a Francisco José, pues si algún día, pues no sé, es que eso no... Si algún no se día le puede veo, pensar. iba a decir usted... No, si algún día pues no, es que eso tienen que pasar muchas circunstancias, ¿no? No es un deseo ni un quiero ni no quiero, es simplemente que no he pensado en ello. Francisco Rivera Ordóñez, que tenga usted mucha suerte, que llegue cuando usted quiera esa alternativa y que se parezca solo a sí mismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y después de conversar con Francisco Rivera Ordóñez, quisiera que prestaran mucha atención a nuestra invitada musical de esta noche. Se trata de una gran figura norteamericana de la canción. Ella es poseedora
de 3 premios Grammy, entre ellos el de Mejor Cantante Pop Femenina, y llega a Europa precedida de una aureola de éxito y sobre todo de calidad. Vamos a conocerla inmediatamente con probablemente su tema más famoso en estos momentos, su número 1 en ventas, que dicen los especialistas. El tema se titula Constant Craving y ella es k.d. lang. Indudablemente las canciones de k.d. lang poseen una gran calidad y su voz una gran emoción. Queremos conversar con ella a partir de sus éxitos musicales, de sus experiencias cinematográficas. Ha rodado una película con el director de Bagdad Café y de algunas noticias personales como la que circula por los mentideros artísticos, que se trata de la nueva compañera sentimental de Martina Navratilova. De todo eso hablaremos ahora mismo aquí en Tal Cual con k.d. lang. Antes hacemos una pequeña pausa y regresamos en un instante.
Antes de esta pequeña pausa para publicidad, han podido escuchar por primera vez en España, señoras y señores, a K.D. Lang, esta cantante canadiense norteamericana que está paseando sus canciones por Europa y que hemos tenido el placer de presentarla. Queremos conocerla más a fondo, aparte de escuchar las canciones que ella compone. Queremos saber de su vida y de sus propias historias. Para ello vamos a conversar, señoras y señores, con K.D. Lang. Buenas noches, bienvenida. Usted era una vaquera, ¿no? Una cowgirl, ¿no? Sí, sí, creo que sí. En Canadá. Bueno, yo canto música country, pero jamás me he considerado vaquera. Pero de profesión nunca había estado con las vacas usted. No. Lo digo porque como es usted vegetariana, igual le escogió manía a las vacas y se hizo vegetariana. No, me encantan las vacas y por eso no me las como. Ah, perfecto, es una buena respuesta. De todas maneras, ese último disco que estamos presentando, Ingénue o Ingenuo, etcétera, etcétera, es un tipo de composición menos country que sus discos anteriores, ¿no? Sí, correcto. ¿Esto es así para gustar al mercado europeo? No. Bueno, de hecho es una cuestión de que me rijo por mis instintos. Soy una cantante que me he regido por diferentes estilos musicales y bueno, ha llegado un momento en que la música country y yo pues entramos en una unión casi como amantes y quiero explorar diferentes estilos musicales en mi propia persona. ¿El country y usted han entrado en crisis ahora o no? No me aceptan completamente porque no soy esa artista, cantante, country estereotipada. Jamás he sido aceptada en esa corriente principal del country, pero me encanta esta posición de alternativa. La verdad es que se parece usted muy poco a Dolly Parton, ¿eh? No, realmente tiene razón. Usted participó en la gira de Amnistía Internacional con Bruce Springsteen, Sting, Peter Gabriel. ¿Cómo recuerda esa experiencia? Bueno, fue abrumadora realmente en aquel momento, porque yo aún era muy joven, hace poco que estaba en el sector de la música y compartía escenario con Springsteen, Sting, Gabriel. Y bueno, la verdad es que me hicieron sentir a gusto y realmente fue una gran causa por la que cantamos. Fue realmente apasionante porque Amnistía es realmente una causa maravillosa. ¿Se siente usted comprometida socialmente con sus canciones? No, solo, bueno, en parte. Usted ha participado como actriz y también como compositora de la banda sonora en una película de Percy Adlon, El hombre de Bagdad Café, que en España fue muy popular esa película. La otra película, Salmon Berries, no fue tan conocida, duró poquito tiempo en las pantallas españolas, pero usted participó como actriz y como compositora e intérprete de la banda sonora. ¿Es que le interesa mucho el cine como actriz? ¿Quiere usted ser actriz de cine? Sí, sin duda alguna, mi experiencia en la película Salmon Berries creó un gran anhelo por actuar, aunque mi prioridad es la música. Pero me interesa ser actriz si me surge la ocasión. Hizo usted un curioso papel en esa película. Hacía de chico, ¿no? Bueno, en la primera parte de la película, el público me veía como chico, no sabían lo que era yo. Y luego, conforme iba avanzando la película, pues saltaba a la vista que era yo una mujer. Eran unos pocos fotogramas en los que saltaba a la vista que era usted una mujer. Sí, sin duda alguna. Era muy... Sí, una escena desnuda y sí. Vamos a ver, usted hace unos meses, creo que en medio de un cierto escándalo en su país, dijo públicamente su condición de homosexual. ¿Por qué lo hizo usted eso? Bueno, por una serie de razones distintas ellas. Una es que al hacerme más famosa, pues claro, surgió esa presión y se hizo conocida mi vida íntima y en lugar de reaccionar a la defensiva ante lo que publicaba la prensa rosa, pues preferí publicarlo a los cuatro vientos.
Y en estos momentos, este tema de los gay es muy candente en los Estados Unidos, en tema militar y la SIDA, en el SIDA, pues claro, es importante en este sector y yo quería asumir la responsabilidad y soy lesbiana y lucho por esta comunidad homosexual. El proclamarse públicamente lesbiana es encarnarse directamente en el tejido social del país. ¿Significa tomar conciencia y tomar posición en Estados Unidos? No, yo creo que lo que les gusta es la honestidad, que uno sea franco. ¿Cree usted que Bill Clinton en este tema ha sido honesto? Bueno, me imagino que es uno de los más honestos, pero creo que ningún político es honesto. Lo digo porque, como usted sabe, en su campaña prometió que no habría ninguna discriminación con los homosexuales en el ejército americano. Y hasta el momento, por variadas circunstancias, no ha sido posible cumplir esa promesa, ¿no? Bueno, creo que quizás su opinión personal pues era eso, que se aceptara plenamente, pero cuando asumió el cargo de la presidencia de presidente, pues encontró a muchas personas que se opusieron a ello. Y claro, él tiene que representar a todos y no solo a sí mismo como presidente. ¿Entiende usted la postura entonces de Clinton? Sí, creo que sí. Pero claro, el ser presidente es una postura muy difícil. Una información que se ha divulgado en España o en Europa, vamos, es que usted era la compañera sentimental de Martina Navratilova. ¿Eso es cierto? No. ¿De dónde puede haber salido esa información? Somos amigas y quizá por eso, claro, cuando dos lesbianas las ven juntas en público, pues de ahí surgió. La verdad es que todos quedamos bastante impresionados de las lágrimas que vertió Martina Navratilova ante la televisión después del juicio, del caso de su separación, después que su antigua compañera pues consiguió un muy buen dinero. ¿Qué piensa usted de este tipo, de esa acción legal que le sucedió a Martina Navratilova, su amiga? Bueno, creo que ocurre como en cualquier acción legal, en cualquier matrimonio. Resulta muy difícil entender lo que está bien y lo que está mal en una relación. Realmente es un campo muy amplio. Y solo porque eran dos mujeres, pues claro, se amplificó el efecto. De todas maneras, quizás lo más positivo de todo ello es que la pareja de dos mujeres lesbianas haya sido tratada legalmente como una pareja heterosexual, y eso supongo que es siempre positivo, ¿no? No creo que haya sido totalmente positivo, porque, claro, no es legal, no se acepta, por ejemplo, el sector fiscal, económico, financiero. Es una victoria, es positivo en el sentido en que se ha publicado en los medios informativos, de que la gente pues lo sabe y piensa en ello. Esa es la victoria. Desde esa perspectiva que usted apunta, ¿hay mucho que avanzar en Estados Unidos y en general en el mundo todavía? Sí, por doquier. Claro que todo es relativo. Creo que los Estados Unidos es un país abierto en muchas cosas, Europa lo es en otras quizás, pero aún hay mucho espacio para mejorar, para evolucionar. Tres Grammys se ha llevado esta señora que tenemos con nosotros esta noche, que estamos escuchando con sus canciones. ¿Eso le produce una sensación de que está llegando usted a la cumbre o está empezando a escalar? Bueno, a mí siempre me da la impresión de estar al principio, porque claro, estoy creando y presentándolo. No se trata de lograr, yo qué sé, dinero, Grammys. Siempre hay, bueno, ese anhelo, esa satisfacción que quieres conseguir y es lo que te hace crear. Esto es el éxito, seguir siendo productiva. Hace unos instantes de nuestro programa hemos hecho una entrevista, un debate, a propósito de la venida de Juan Pablo II, del Papa a España, que llega mañana. ¿Qué piensa usted del gesto que ante las cámaras de televisión hizo Sinéad O'Connor rompiendo la fotografía del Papa? Creo que, bueno, eso fue su opinión. No soy católica ni cristiana
Así que me resulta difícil emitir un juicio sobre esto porque no sé si esto ha ofendido a la gente o cuáles fueron los modelos que la impulsaron a ella. Me resulta difícil emitir un juicio. Usted como observadora no cristiana, ¿qué piensa? Creo que quizá haya sido un tanto violento. No lo vi, la verdad. Me resulta difícil emitir un juicio. Sé que es muy difícil para una compositora y una intérprete explicar la canción, como supongo que es muy difícil para un director de cine contar su película, pero ¿qué es Miss Chatelaine? Sí, Miss Chatelaine es como el amor nos hace sentir que vamos atravesando la pubertad. Esa es la historia que va a contarnos dentro de un ratito, ahora mismo, la invitada de esta noche, la cantante norteamericana, y quiero darle las gracias por estar aquí e invitarla a que suba al escenario, la señora K.D. Lang. Buenas noches. Gracias. Hace unos minutos hemos escuchado la primera de las canciones que nos quería presentar K.D. Lang. Después la hemos conocido un poquito más a fondo a través de nuestra conversación y ahora es el momento de escuchar una nueva canción, esa segunda canción que ella nos explicaba y que se titula Miss Chatelaine. Señoras y señores, una nueva interpretación en tal cual de K.D. Lang. Just a kiss, I have lived just for that. I can't explain why I've become Miss Chatelaine. Just a smile, hold me captive just a while. Just a smile, hold me captive just a while. I can't explain why I've become Miss Chatelaine, 'cause every time your eyes meet mine, clouds of corn burst into sunshine. Just a kiss, I have lived just for that. I can't explain why I've become Miss Chatelaine.
Shadowland. Esta ha sido la presencia en nuestro programa de la cantante norteamericana Kay Dillon. Ahora vamos a hacer una pausa, después los esperamos con una interesante conversación con el actor Juan Echanove y con un pequeño homenaje a la manera tal cual hacia la película Hilda con el striptease de Jessie. Una pequeña pausa y regresamos enseguida. Estamos en la recta final ya de nuestro programa, de nuestro tal cual de todos los viernes. Y vamos a hablar con un gran actor, un hombre que ahora mismo en el cine está interpretando a un sargento chusquero. Anteriormente interpretó a Franco y el próximo papel creo que en teatro será el de un cerdo. Él tiene 32 años y es uno, dicen, de los mejores actores de España. Se trata de Juan Echanove. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Está usted interpretando en estos momentos el personaje del sargento Arancibia, o Arancibia, depende de quién lo dice, ¿no?, de las historias de la puta mili, ¿no?, la versión cinematográfica de una obra o un espectáculo teatral que se ha representado por toda España en varias tandas, ¿no? Sí. Bueno, realmente donde está basado es en la tira cómica de Iba. Y una cosa es la función de teatro y otro lo que hacemos en la película, pero sí, digamos que son estas historias de esta patrulla, de esta extraña patrulla que va me río porque yo la he visto en teatro, claro, y a la que claro. recuerdo algunas de las secuencias, Exactamente, de las escenas me hace mucha gracia. ¿Hay grandes diferencias entre el espectáculo teatral y el cinematográfico? Yo no he visto el espectáculo ¿No lo ha visto teatral, no. usted? Y realmente antes de empezar la película tampoco había leído las viñetas de Iba. Sabía que existía lo de historias de la puta mili, pero bueno, era un poco ajeno a mí. El tema es que hablé con Iba antes de hacer la película y yo creo que él mismo me recomendó que no hacía tampoco mucha falta que yo viera el espectáculo o incluso las propias viñetas, porque se trataba de crear un personaje que, como Arancibia, que es un personaje muy claro, quiero decir que es un personaje lineal, directo y muy bien diseñado en el sentido del humor por Iba. ¿Es un chusquero de buen corazón? No. A mí me dijo una cosa, Iba, que tenía un poco de razón. Me dijo, todos los actores tenéis una tendencia a perdonar la vida a los personajes. No lo hagas con Arancibia. Arancibia es un hombre, una pieza, es un bestia, un sargento y es Claro, como... llevar aquí en el caso aquello de nació para matar, ¿qué sensación le da a usted? Ya sé que es un personaje de los muchos que ha interpretado, pero llevar esta leyenda... Es una definición, llevar Por una eso, definición en la cabeza Sí. indica que de alguna manera tengo que tenerlo siempre presente cuando interpreto. Pero, hombre, esta es una película que busca la carcajada del público. Es decir, no hay ningún peligro de que se me peguen nada, cosas y tal. Y es un trabajo, además, muy en la batería, muy hecho para intentar llegar directamente a la gente. Usted que no ha hecho la mili, ¿cómo se preparó para hacer de sargento? No me diga usted que el ministro Serra tampoco ha hecho la mili y fue ministro de Defensa, que esto es un tópico ya, es un lugar común, pero... No, sí, es decir, pero de la misma manera, quiero decir, lo he preparado de la misma manera que cuando me toca hacer un yonki no me meto en el caballo. Ya. Quiero decir que no hace falta tampoco Algunos un poco actores la sí gran que se integración. meten Sí, en el hombre, caballo pero donde sea, pero se hay sumergen. cosas muy peligrosas, Sí, por ejemplo, evidente. la droga y el ejército, ¿no? Creo que usted ha pasado auténtico peligro, ¿no? Sí. En esta película. Sí, en esa película. Sí. Esta película es muy dura físicamente y, bueno, peligro. Estuve a punto de morirme ahogado en un... No. Sí, en un río de San Feliu del Raco. ¿Haciendo maniobras? Bajando con una colchoneta por unos rápidos, haciendo un poco de rafting. Sí. Pues se Pero me en la enredó película, una- no- sí, no- sí, en no la como película, en la entretenimiento, película, sino estaban rodando. en una estaban- escena. Estaban rodando, además, esta secuencia. Y era una secuencia que se rodó y que se ve como me ahogo. Y si no llega a ser pues por compañeros como el Pasqui y el Pera Francés, pues aquí no estoy ahora mismo, estaría muerto, ¿no? Tal cual, porque... O sea, ¿vio usted la muerte de cerca? Sí, absolutamente. No me está montando un número de actor. ¿No Pues me no. está vendiendo la película? No, mire, yo para montar un número de actor intentaría montar otro un poco más divertido o más llamativo, ¿no? Te Bueno, quiero la decir, pero película en la que Juan Echanove estuvo a punto de perder la vida. a mí me parecía muy ridículo, digo, ahora es que me voy a morir aquí en San Feliu del Racó y tenía que hacer fíjate que tenía que hacer un pregón en un pueblo de Alicante al día siguiente.
Y cuando me estaba ahogando, es decir, cuando yo abrí los ojos casi por última vez debajo del agua y lo veía todo turbio y todo marrón, yo lo único que pensaba, ¿y ahora cómo hago el pregón? ¿Y ahora cómo hago el pregón? Se van a quedar sin pregonero. Sí. Su anterior personaje, antes de Arancibia, fue otro militar, aunque bastante distinto, evidentemente, el general Franco, en la película Madre Gilda. ¿Se ha planteado con algo en común entre los dos personajes o no? Es usted como actor, digo. Entre las dos películas no hay ningún punto de contacto, solo uno. Es decir, hay un punto de contacto. Creo que en las dos películas he gozado de la participación de dos de los mejores equipos técnicos que posiblemente se pueda trabajar en cine, tanto en Madre Gilda como en Historias de la puta mili. Y haber trabajado con Paco Regueiro y con Manel Esteban me ha procurado, además de dos buenos directores, dos buenos amigos, a quienes quiero verdaderamente mucho. Cuanto a los papeles, no hay ningún punto de contacto. Y, hombre, el trabajo de Franco es un trabajo que yo lo preparé aproximadamente en 2 años y medio, antes de rodar la película. Y era un trabajo, sinceramente, muchísimo más complicado que lo que pueda ser el Sargento Arencibia, sin desmerecer el Sargento Arencibia. A mí, cuando me llegó a mis manos el Sargento Arencibia, me vino en un momento en mi vida que era fundamental poder hacerlo, porque necesitaba también un poco escaparme de una espiral de trabajos intensos que ya llevaba arrastrando y que me estaban dejando un poquito acogotado, por llamarlo de alguna manera. ¿Y cómo usted, que evidentemente es un antifranquista convencido, ha exagerado los trazos gruesos de Franco, quizá? No. Un poco como revancha ideológica. No, de ninguna manera. De ninguna manera. No, además, nunca he tenido, decir, un sentimiento de revancha hacia Franco como para utilizar, me parecería baratísimo. Es decir, Usted yo creo que la batalla murió, es dialéctica. Yo tenía 14 años ¿no? por ahí. Pero la batalla frente al franquismo, la batalla frente a esto es una batalla dialéctica, no puede ser una batalla de pequeñas de poder a revanchas. poder. No puede ser que yo en el plano, por el hecho de hacer Franco, a través de la interpretación, critique al personaje o me dedique a reírme de él. No, yo creo que mi trabajo, es decir, yo interpreto de una manera en la que intento integrarme en los personajes que interpreto. Y de esta manera intenté integrarme en el personaje de Franco. Y el personaje de Franco, para un actor, es un personaje verdaderamente maravilloso, porque psicológicamente es muy complejo. Pero muy complejo. Y claro, los personajes complejos psicológicamente para un actor son fuentes de todo, ¿no? Es una maravilla. Estoy encantado de poder haber interpretado a Franco. También es verdad que en el momento en que yo me afeité la cabeza del todo, ya me afeité el bigote, es decir, en ese día en el que yo ya prescindí del personaje, se fue al suelo, los pelos del personaje se fueron, el personaje se fue con los pelos, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo usted de Franco? Pues bueno, la película duró aproximadamente, con la preparación previa hasta el final de rodaje, aproximadamente unos 2 meses y medio, y preparándome yo para poder hacer Franco, el primer guión de la película a mí me llegó 2 años y medio antes de empezar a rodar. No se le ha contagiado nada. En absoluto. Seguro. Se lo juro. ¿Cómo es una noche con Juan Echanove? Pues... ¿Ha entendido usted el doble sentido de la pregunta? Sí, creo que sí. Creo que sí. Pues Una contésteme el sentido que usted quiera. Bueno, una noche con Juan Echanove puede ser, depende del día que tenga Juan Echanove. ¿Ah, sí? Sí, claro, puede ser aburrida, puede ser magnífica, puede ser fantástica, puede ser peligrosa, puede ser pacífica, puede ser una función de teatro que a lo mejor hago en la temporada del Grec. Vamos a aclarar un poco la pequeña broma que yo le he hecho con esa pregunta. Y es que en estos días se está anunciando en Barcelona, dentro de los espectáculos del Grec, un espectáculo titulado Una noche, una nit, amb Joan Echanove, una noche con Juan Echanove, que es un espectáculo que él ha dicho que no iba a hacer, que no tenía posibilidades de hacer, porque en principio tenía que estrenar la estrategia de para dos jamones, ¿no? En esa noche. Entonces, no hay estrategia para dos jamones en Barcelona porque usted no llega. No llego, no. Yo antes de empezar con esto dije que siempre que tendría que ver el texto, ver cómo tenía que ser el montaje y que la fecha de estreno iría un poco marcada por estas necesidades de montaje. La fecha de estreno, que era el 27 de julio, no era apropiada, no llegaba de ninguna de las maneras y yo no quería tampoco venir en malas condiciones a Barcelona. El Teatro Grec, haciéndome un gran honor, también tengo que decirlo, pues decidió programar una noche conmigo, es decir, que es un espectáculo que se basa en la aparición de un actor en escena haciendo unas lecturas o algo así, porque ya te digo que no sé muy bien cómo es esto. ¿Usted no sabe qué es una noche con Juan Echanove yo no desde lo el punto de sé. vista teatral? En estos momentos yo me estoy reuniendo con el Teatro Grec para ver si llegamos a una solución.
y es si yo puedo venir al Grec, en todo caso, y sobre todo saber qué puedo hacer en el Grec. Es decir, esto es una situación muy kafkiana que estoy viviendo en estos momentos, porque, claro, mucho peor que la del Río. O sea, sí, porque la del Río lo veía muy claro, me muero. Aquí es que no, no hay sé si me pregón. tengo que morir Me o río, no me tengo me que muero, morir. pero no hay pregón. Exactamente. Y aquí no sabe Aquí usted- parece ser que no hay ni pregón ni me muero. Hay un título, Una Sí, noche con Juan sí, Echanove, sí, sí. hay un actor, que por eso está este título, si no se diría de otra manera, Claro. y no hay guión, no hay argumento. No hay ¿Y ni qué hay? siquiera, es decir, tiene que haber mañana, posiblemente, la primera conversación con el Grec sobre este tema. Ya. Pero ya está ¿A cuántos programado días todo. están ustedes de Pues esa estamos, noche? estamos a un mes y pico. A un mes y pico de esa noche. Bueno, pues usted montar una mesa, una cocina en el escenario, prepara usted alguna cosa que le guste y se pone usted a cenar, porque es una noche con Juan Echanove gastronómica. No lo sé, puede ser, puede funcionar, pero la verdad no estoy muy convencido. No estoy muy convencido porque, quiero decir, esto es un espectáculo, los espectáculos cuestan dinero y, y las entradas se cobran al público. Yo no sé si por verme cenar a mí la gente va a pagar dinero. Pues igual se les invita- Si pagan dinero por verme cenar a mí, entonces evidentemente sí que hay una grave crisis del espectáculo. Óigame, Juan, ¿y cómo es de realidad una noche con Juan Echanove? Es decir, cuando usted se echa una novia, por ejemplo, cosa que no veo muy a menudo en la prensa de corazón, usted no sale mucho en la prensa de corazón echándose novias, o sea, se las guarda para usted, vamos, no las comparte con los lectores. Pero usted cuando se echa una novia, ¿qué noche le prepara? ¿Cuál es su secreto? Yo soy posiblemente uno de los actores, vamos, o una de las personas menos ligonas que tú puedes conocer. No. Sí. Bueno, pues sí. ¿En vale. qué te vas a decir que no? Hombre, que no me lo creo, que no. La gente, pues, por lo general, un actor de fama, simpático y agradable como es usted. A mí esto popular. de ser famoso y popular nunca, no solamente me ha puesto en situaciones de poder ligar más que otros, sino todo lo contrario. ¿Ah, sí? Yo cuando no era famoso, pues creo que ligaba más. ¿Y cuando somos porque le tienen miedo? Yo creo que no es fácil acercarse a la gente. Es decir, esto es una cosa muy complicada. Esto, lo de la fama, de todas maneras, supongo que habrá gente que lo explote y tal. Yo soy un tío muy tímido. Hombre, yo me Siempre acuerdo lo he de dicho Serrat y- cuando empezaba, siempre decía, no, yo me he hecho cantante para poder pellizcar traseros de la chica. Hombre, claro, y sobre todo si les cantas parábolas de amor, pero yo creo que como vaya yo una chica y le diga esta noche y le diga que voy a hacer de cerdo, pues la verdad... es que claro, es que esto Es que no has una cosa es cogido- ser actor y otra cantautor. quiero Claro, decir, hombre. claro, eso- Fíjate tú, tengo grandes amigos cantautores que con las cosas bonitas que cantan y que cuentan, evidentemente, vamos, es que no es que liguen, es que pueden ligar al mundo entero, pero yo ¿qué voy a hacer? Claro, porque usted está... Cuatro gruñidos y... Está usted preparándose para hacer de cerdo. Es Sí, que sí, eso yo también realmente es- estoy, en cuanto termine esta también lo película suyo de es la puta duro, mili, yo me voy a perdona. vivir con los cerdos, ya lo he dicho. Es decir, que me voy a unas fincas con unos cerdos para intentar convertirme en un cerdo. ¿Qué es? Con esto se liga muy poco. Es decir, Sí. hombre, yo comprendo que Tom Cruise pues ligará, Sí, ligará, sea de ligará, cerdo, y- sea de lo que sea, Y ¿no? alguien dirá, pues yo haciendo cerdo no me como un bollo. Oiga, ¿qué es estrategia para dos jamones hablando de cerdos? La estrategia para los jamones es un texto de Raymond Cours muy bonito. Es un autor francés, actor también, que ya no... Bueno, está muerto, pues se suicidó. Y explica un poco una manera que tiene de afrontar su propia realidad un cerdo desde que nace hasta que muere sacrificado en la matanza. Es un discurso social lleno de sentido del humor y sobre todo a través del lenguaje, los movimientos, la gestualidad y la vida más, más física de un cerdo. Porque está en un corral el cerdo. Sí, está en una pocilga. En una pocilga Y y gruñe. Claro, claro. Y- pero Supongo que gruñirá, es que ya te digo, todavía no hemos Porque el empezado. texto es solo gruñido o hay... No, el texto o sea, es un él habla monólogo, también. realmente el texto es un monólogo, ya te digo, donde explica, este cerdo explica en una serie de escenas desde cómo es su hábitat, cómo es su procedencia, cómo es su sexualidad, cómo es su razón de vida, cómo es la matanza, por qué exige la mayor calidad de vida para poder dar la mejor calidad del producto. Y todo esto, ya te digo, cargado de un gran sentido del humor y de una gran conciencia crítica, el cerdo este. Supongo que, en el fondo, a margen de las bromas que se pueden hacer sobre este tema, debe ser un espectáculo divertido. Yo espero que sí, pero es decir, no es, digamos, tampoco un espectáculo de carcajada, como pueda ser Historias de la puta mili. Realmente es un espectáculo que, dentro de ese sentido del humor, es de bastante dureza. Oiga, y para aprender a hacer de cerdo, es que me hace mucha gracia. Pero, o sea, con que esté en una pocilga... Pues vamos bien, si ya solamente para aprender a hacer cerdo, No. te hace gracia, a ver si te sale bien. ¿Qué hace usted? ¿Se queda horas mirando los cerdos? ¿O lee libros de cerdos? Sí. ¿O come mucho jamón? Porque igual eso se contagia, o panceta. Bueno, pero yo llevo comiendo jamón muchos años. Y hombre, yo me voy a vivir con los cerdos porque es muy difícil que me lleve un par de cerdos a un hotel. Sí. Esto que decías de las revistas del corazón. Si yo entro en el hotel donde estoy yo ahora... Salvo ¿no? usted en todas, Y pero- entro, salgo en el caso y seguramente en quién sabe dónde. Vamos. Sale.
Vamos, tal como están las cosas en la televisión últimamente, podría ser un reality show, ¿no? Que yo fuera por Barcelona con 2 cerdos y una correa, ¿no? Entonces, ¿dónde encuentras el cerdo? ¿Dónde hay pocilgas? Sí, realmente hay muchas zonas buenas para hacerlo, para verlo. Olot, está también Alacena, está la zona de Cádiz, también está Extremadura. Hay muchos tipos de cerdos. Yo tengo que hacer un cerdo común, de todas maneras, no un cerdo... no un aristócrata ni muy sofisticado, sino un cerdo normal, dijéramos. Sí, un cerdo común, un ciudadano común, cerdo común. ¿Y usted se instala allí y los mira? Creo que sí, creo que haré eso. Ah, no ha empezado aún. No, todavía no. Yo estoy terminando, está preparando el viaje. Sí, yo ahora estoy teniendo un tipo de trabajo más cercano en este momento al texto que al trabajo que luego voy a hacer con los cerdos. Pero bueno, es inmediato que me vaya para allá y que observe. Y bueno, el trabajo que voy a hacer va a ser, pues integrarme físicamente con ellos y que conseguir una serie de movimientos y una serie de gestos y una serie de actitudes que en un momento dado yo lo que pretendo es que el espectador, de alguna manera, cuando vaya a ver la función, tenga la oportunidad de ver una especie de número de feria, como un hombre elefante o como una mujer barbuda, como las hermanas siamesas. Pues este es un cerdo que habla y que razona y que critica a la sociedad y se critica a él y a los que son como él, ¿no? ¿Y usted irá en el espectáculo completamente desnudo y con una colita así? Lo de la colita todavía no lo hemos decidido, pero lo de completamente desnudo sí. ¿Usted va a ir todo el espectáculo completamente desnudo? Bueno, llevaré una especie de taparrabos porque el cerdo es un cerdo castrado. Ah, claro. ¿Y todo el espectáculo así? Sí. Oiga, ¿usted se parece mucho a su personaje de Chicas de hoy en día? No, en absoluto. Sí, quizás es el personaje menos parecido a mí. Pero yo creo que, esto hablándolo con Colomo, yo creo que a veces cuando hacemos un tipo de personajes así tan largos como el de Chicas de hoy en día, intentamos hacer un tipo de personaje al que nos gustaría llegar en algún momento de la vida, ¿no? O que nos hubiera gustado parecernos. Pero yo creo que Julián es mucho mejor persona de lo que yo soy, por ejemplo. Mucho mejor persona. Sí. Era muy buena persona. Era un hombre bueno. Julián Era un hombre bueno, un hombre comprensivo, con mucho sentido del humor. Era músico, cosa que a mí me hubiera gustado ser. Y bueno, pues era un tío positivo, optimista. Era un cielo, Julián, era un cielo, era una maravilla. A mí me encantaría ser amigo de Julián. No sé si cómo... existiera Julián, yo sería su amigo. Este hombre que quiere ser amigo de Julián, que va a pasarse una temporada con los cerdos, que está haciendo de sargento Arancibia, ha hecho de Franco y ha hecho muchos personajes más. Como decía al principio, y no es porque yo lo diga, porque eso no tiene ningún valor, es uno de los mejores jóvenes actores españoles. Gracias por estar aquí, Juan Echanovi. Gracias a ti. Bueno, y no se me vayan, que nos queda el final, ese final que caracteriza tal cual. Nosotros, que somos mitómanos, somos cinéfilos, somos todo lo que hay que ser en esta vida, hemos caído rendidos ante el homenaje que estamos preparando a Rita Hayworth y a esa película como Gilda. Bueno, pues quizá esta es la Gilda que todos hubiéramos deseado ver haciendo la Rita Hayworth. Señoras y señores, nuestro striptease final con Jessie. When they had the earthquake in San Francisco back in 1906, they said that old Mother Nature was up to her old trick. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. One night she started to shim and shake. That brought on the Frisco quake. So you can put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. Put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. Man need a dam called the Heachy Cool. That's the thing, the Slough Magoo. Put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine.
But baby, it's cold outside. But baby, it's cold outside. La da 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 dee dum. La da 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 dum. I guess the laugh's on me. I've slipped again. I've tripped again. The way to my heart is unzipped again. Bewitched, bothered, and bewildered. Pues esta ha sido nuestra modesta pero muy personal aportación al mito de Hilda, con el deseo de que tengan ustedes a partir de eso felices sueños. Les espero la próxima semana a las 7 de la noche, el viernes en la 2, aquí en Tal Cual. Hasta entonces, buenas noches.